Este programa es presentado por Calvary Chapel Puebla y Calvary Chapel Atlixco, Avenida México Puebla número 41, San Juan Cuautlancingo. Facebook Calvary Chapel Atlixco, Facebook e Instagram Calvary Chapel Puebla, Twitter CCH Puebla. I'm Brainwall. Limpio. Tienes una vida más. Martes, jueves y sábados de 3 a 4 de la tarde. Y que tú estés escuchando temas de interés como el día de hoy, el cual va a ser un tema un poquito picante, digámoslo de esa manera, y a veces espinoso entre los temas que se tratan dentro de los cristianos, pero es un tema importante que debemos de tratar a la luz de la palabra, y yo te voy a platicar sobre eso el día de hoy. El tema es los tatuajes y otras modas, y como modas me refiero a las modas de modificación corporal, pero en este caso, de los temas que más se tocan es el del tatuaje y de los piercings, entonces vamos a estar hablando de eso. Tenemos ya la gustada también serie de los himnos, bueno, no sé si es muy gustada, pero a mí me gusta mucho. Vamos a hablar sobre un himno muy bonito el día de hoy, escrito por una hermana hace muchos años, pero que aún sigue vigente entre las letras de los nuevos liristas, digamos así, o músicos de la nueva era o de la época contemporánea. También vamos a estar leyendo un devocional, como lo habíamos prometido, devocional del pastor Chuck Smith, el cual nos trae el día 9 de febrero. Esto es del libro de Wisdom for Today, del pastor Chuck Smith. Y en este momento vamos a también, no vamos a prestar que esto se vuelva un debate, porque no es el chiste de esto hacer un debate, sino estamos interesados que como tú, como joven o como adulto, como papá, si nos estás escuchando, tengas la información necesaria para después poder dar un consejo a tus jóvenes, y tú como joven tengas la información necesaria para poder hacer tus decisiones en Cristo y en Dios, para que de esa manera no tengas problemas, principalmente con Él, que es quien es más importa en este sentido, y de esa forma tú puedas decidir qué tienes que hacer. Y vamos a comenzar ahorita leyendo el devocional del día de hoy, febrero 9 del 2016. Recuerden que estos devocionales de Wisdom for Today de Chuck Smith están disponibles o van a estar disponibles en la página de Calvary Chapel Jóvenes para que tú lo puedas leer. Están en inglés, el libro no se ha traducido a español. Esta es una edición que Calvary Chapel Costa Mesa ha editado. La primera edición fue ya por 1979 y son estudios del pastor Chuck Smith hablando de su devocional diario, el que él hacía al momento de leer la Biblia. Y el rostro lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Bien, aquí vemos de qué manera Josué está teniendo este encuentro con Jesús, teniendo este encuentro con Dios, y vamos a ver qué es lo que nos dice el pastor Chuck Smith sobre este pasaje de Joshua o Josué 5, 13, 14. Dice aquí que Josué se encontraba en ese momento cargado y muy atemorizado. Dios lo había hecho responsable para liderar a su gente, y así es como él se para y ve sobre Jericó, y probablemente él desarrolla una estrategia Dios le da una estrategia a él para que pueda derribar los muros. Él ve un hombre con una espada, y Josué, le pregunta: ¿eres tú? Y era toda su ayuda. Y en el pasado él creía o pensaba que Dios solamente estaba esperando a que él cometiera algún error para poder castigarlo. Y de esa manera el pastor Chuck sigue con su devocional del día de hoy. De esta manera creí que podría yo tener una relación mejor con Dios, porque podía hacer las cosas según cumpliendo su ley. Pero él habla de que no era la manera de cumplir las cosas a través de la ley, sino lo que Dios podía hacer a través de él, y cómo la gracia de Dios se cumplía a través del sacrificio de Jesús. Y termina diciendo el pastor Chuck, como Paul dijo, como el apóstol Pablo dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Romanos 8:31. Con Dios de nuestro lado, ¿cómo es que nosotros podemos ser derrotados? Y termina diciendo: cuando tienes un verdadero encuentro con Dios, tú vienes a la realización o te das cuenta de que Dios está contigo.
Este es el devocional del día de hoy del pastor Chuck Smith y me gusta comenzar con este devocional porque habla mucho, está en contra de nosotros, ni cumpliendo todas las leyes o desobedeciendo de cierta forma esas leyes que no podemos cumplir. Dios estará siempre a tu lado, esperando que te arrepientas y puedas seguir su camino. Si Dios es contigo, ¿quién está en contra tuya? Entonces, recordemos estos versos y recordemos este devocional del día de hoy del pastor Chuck Smith. Y bien, para seguir con el programa, para antes de entrar al tema principal, nosotros vamos a escuchar un himno, y esta es la sección de los himnarios. Este himnario, les comento que me gusta mucho leer estos himnos y escuchar estos himnos, desde que un hermano mío me regaló un libro sobre los himnos. Y el himno que descubrí esta semana es un himno escrito por Frances Ridley Havergal. Ella fue una mujer que nació en Worcestershire, allá por el 14 de diciembre de 1836, y murió cerca de Gales el 3 de julio de 1879. Ella era hija del reverendo W.H. Havergal, quien durante muchos años fue rector de St. Nicholas Worcestershire School. Asistió a una escuela privada en Worcester y tras pasar un año en otra escuela y en Alemania, logró ser competente en lenguas modernas y también en hebreo y griego, y aprendió para poder leer la Biblia. Comenzó escribiendo versos a la edad de 7 años, imagínense, empezó a escribir versos a la edad de 7 años, encontrando pronto sus poemas sitio en Good Words, que era una publicación donde se publicaban siempre sus poemas. Sus himnos, que ella adaptó a los tiempos, se cantan hasta ahora, siendo el más familiar el profundamente sugerente Take My Life and Let It Be. Y precisamente ese es el himno que vamos a hablar el día de hoy y que vamos a escuchar. Take My Life and Let It Be. Esta hermana, Frances Ridley Havergal, empleó su vida en hacer obra espiritual y filantrópica cantando al amor de Dios y al camino de salvación. Publicó varias colecciones de himnos y poemas, incluyendo The Ministry of Song, en Londres 1870, Under the Surface, en 1874, y otros. Este himno cuenta la historia de la manera en que la hermana Havergal otorga su vida a Dios completamente, y comienza con las siguientes líneas. La interpretación que vamos a escuchar va a ser de Chris Tomlin, muy adaptada con música nueva, pero la mayoría de sus himnos eran interpretados con órganos o con pianos de la época, con órganos o con pianos con una cierta cadencia musical de la época. Sin embargo, esta versión que vamos a escuchar es muy moderna, pero el sentido de la letra es lo más importante. Y aquí la importancia de los himnos. Este himno comienza con estas palabras en español. Toma mi vida, Señor, consagrada te la doy. Toma todo lo que soy, te lo ofrezco con amor. Te lo ofrezco con amor. Toma mis manos, Señor, las consagro a tu labor. Toma hoy también mis pies para cosechar las mías. Ten mis labios para hablar y tu grey apacentar. Ten mi voz y cantaré, siempre solo por mi rey. Ten mi plata y oro hoy, ni una pizca quiero yo. Ten mi mente y su poder, úsala para tu bien. Toma aún mi corazón y haz en él tu trono hoy. Toma tú mi voluntad, a tus pies postrada estoy. Toma, oh Señor, mi amor, que a tus pies derramo hoy. Tómame para que así sea solo para ti. Vamos a escuchar la versión en inglés con Chris Tomlin, esta canción que se llama Take My Life and Let It Be, de la hermana Frances Ridley Havergal. Pues, ¿qué tal este himno de esta hermana Frances Ridley Havergal, poetisa, escritora para Dios, himnos que han traspasado fronteras y que han traspasado la barrera del tiempo? Escucha himnos cuando te sientas decaído, pon un himno, hay himnarios, hay himnos con nueva música, pero sobre todo, vuélvete a las raíces, buenos himnos, buenas palabras basadas siempre en versículos bíblicos, y uno de ellos es Frances Ridley Havergal, esta mujer, hermana que escribió muchísimos himnos alabando y dando gloria a Dios. Síguelo escuchando, esto se llama Take My Life and Let It Be. Escucha a Charles Wesley, escucha a John Newton,
y a otros hermanos que poco a poco te iremos trayendo para que tú tengas esto bien en mente. Pues ya vamos entrando al tema ríspido del día, esta cuestión de los tatuajes, o en esta cuestión hablando sobre modificación corporal, porque el tatuaje es una modificación corporal, los piercings son una modificación corporal, pero me gustaría comenzar diciéndote que es una modificación. Obviamente, pues una modificación, si nosotros llegamos a entender textualmente su significado, una modificación es transformar o cambiar algo mudando alguna de sus características. Al momento de tú hacerte un tatuaje, un piercing, eso estás modificando tu cuerpo en este sentido, en el sentido del cual estamos hablando hoy. Y hay mucha gente, y sobre todo de ellos una licenciada en Historia y Arte y doctora en Sociología por la universidad, una universidad española, Ana Belén Rojo, nos habla de la manera en que la gente modifica ahora su cuerpo y por qué. Esto empezó a tomar un poquito más de realce en la década de los 90, porque te diré, en la moda del tatuaje o la cuestión del tatuaje, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, los piercings o las modificaciones corporales son cosas ancestrales, son cosas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Y esta mujer, Ana Belén Rojo, licenciada en Historia del Arte, nos habla de la manera en que esta modificación corporal extrema se sigue viviendo, y no solamente en el tatuaje y el piercing. Hoy vamos a tratar estos dos temas, sino hay muchísimas técnicas corporales derivadas de estas prácticas. Te voy a comentar 10. Si tienes la suficiente sensibilidad para verlos, cosas en internet, velas, si no, no las veas. No te invito, porque cuando yo vi algunas de las imágenes sí me impactaron un poco, porque de cierta forma tú podías ver el dolor o sentir el dolor cuando le estaban haciendo estas modificaciones a las personas. Y una de ellas es marcado al rojo vivo. ¿Has visto cómo marcan a las vacas en el rancho? Que le ponen una HC, rancho del señor Hernández o algo así. Eso es una modificación que se hace hoy en día, la marcación al rojo vivo. Se calienta una pieza de metal, ya sea con una figura o con una forma específica, se calienta hasta el rojo vivo y se quema la persona con eso, modificando su cuerpo. Esto es a través de un hierro congelado o un hierro al rojo vivo. Por consiguiente, esta misma la forma en que se marca el ganado, como estábamos diciendo, es una parte de la modificación corporal. Otra, porque tengo 10 aquí, es el implante subdérmico. ¿Has visto alguna vez en internet esto del implante subdérmico? Pues simplemente es cualquier tipo de joyería corporal que se coloca por debajo de la piel. Esto permite que el cuerpo sane, solamente se hace un hoyo y se comienzan a insertar las piezas que se necesitan con la forma o la figura que tú quieres tener, y esto es el implante subdérmico. Hay otras cosas como el estiramiento del lóbulo. No sé si has visto gente que se pone expansiones en las orejas y se hacen expansiones muy grandes. La división de la lengua, por ahí anda en internet un hombre que se llama el hombre reptil, que se hace una lengua bífida como de serpiente. Y esto es que les cortan la mitad de la lengua para que tenga una lengua bífida, o sea, con dos partes. El limado dental, gente que quiere parecer vampiro o reptil, y entonces se liman los dientes para cambiar su forma y hacerlos de una manera como dentada. Fajas estrechas, gente que se coloca fajas, sobre todo las mujeres, en la cintura para verse con una cintura muy reducida. Y otras cosas. Entre todas estas encontramos también el tatuado córneo, gente que se tatúa dentro de los ojos, y etcétera. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de dos formas de modificación corporal que entran mucho en la cuestión de lo que ahora vivimos, y son las más comunes, las que más vemos, porque es más fácil ver una persona con un tatuaje, un piercing en la calle, que una persona con un tatuaje ocular o de globo ocular. Es muchísimo más fácil eso. Y esta socióloga nos habla de esa manera en que en ocasiones, y esto es lo que yo leí también en algunos libros de psicología, la gente lo utiliza para construir su personalidad, hacer visible la rebeldía hacia los cánones de la belleza occidentales, y en consecuencia crear nuevas tendencias que se difundirán a través del internet o a través de otros medios. Eso hoy en día. Y nosotros nos encontramos que estas modificaciones corporales en ocasiones, según la psicología, es posiblemente una respuesta que habla de generalidades y no de un caso. Esto es importante, habla tal vez de una generalidad y no de un caso en particular, pero a través de estas modificaciones corporales se busca la identidad del joven, la autoafirmación, el culto de la imagen, el consumismo o la transgresión, con cada uno de sus aspectos y cada una de sus explicaciones, las cuales no vamos a tocar el día de hoy, pero eso es lo que dice la sociología y la psicología. Ahora bien, vamos a entrar al tema desde un aspecto y desde una perspectiva. Primero, antes que tratar la cuestión e irnos total, incompletamente a la cuestión de la Biblia, a la cuestión de lo que Dios dice sobre los tatuajes, a lo que Dios dice sobre estos piercings, o si es que dice algo, nosotros vamos a comenzar a tratar el tema
desde esta perspectiva, y lo cual es importante que tú, si quieres, si tú quieres, saca y toma nota para que empecemos o que tú empieces a sentar las bases de todo y cada uno de estos temas. Sin embargo, antes me gustaría que tú escucharas la opinión de un pastor joven acerca de los tatuajes. Esto se da en un videoblog al cual a él le mandan a hacer muchísimas preguntas todo el tiempo y él responde estas preguntas, y una de ellas fue: ¿se puede tatuar un cristiano? Antes de eso quiero que lo escuches, quiero que lo analices, y después de eso venimos a seguir platicando un poquito más sobre estos tatuajes. Vamos a escuchar al pastor Jonathan Domingo de Horizonte Ensenada. Hola, ¿cómo están? La pregunta de esta semana es un poco más polémica y la pregunta es: ¿puede tatuarse un cristiano? Y ahí les va. Es muy polémica porque hay un versículo en Levítico que dice que los levitas no se deben de marcar en memoria de los muertos, que no deben de marcar su cuerpo, y muchas traducciones dicen tatuar su cuerpo. Entonces la pregunta es, Levítico claramente dice que no nos podemos tatuar. Entonces, ¿estoy yendo en contra de la ley tatuándome? Yo creo una cosa, que el Levítico y esa zona de Levítico está hablando acerca de los funcionarios del templo, de los levitas, no de la definición que tenemos hoy en México de levita, que alguien que dirige la alabanza, sino los levitas, los que están haciendo las funciones del templo, que ellos no deben de tatuarse. ¿Por qué? Porque era en ese entonces, y realmente aún en nuestra cultura hasta hace poco, una señal de estarte asociando con dioses paganos. Entonces, ¿cómo vas a asociarte con dioses paganos y llegar a la iglesia a hacer las cosas necesarias para que las personas puedan tener una relación con Dios? Pero yo creo en lo personal que eso es para los levitas. Entonces, si no eres levita, no creo que aplique a ti. Pero, ya sé que hay personas que automáticamente están diciendo, pero está en la Biblia. Ok, si recorres unos cuantos versículos antes, en ese mismo pasaje, dice que no puedes usar dos diferentes tipos de tela. Entonces, si tú estás usando 25% algodón y 75% poliéster, entonces estás en pecado, como si te hubieras puesto un tatuaje. Ok. A lo mejor dices, pues, la mía es 100% algodón. Bueno, unos cuantos versículos después de que dice acerca de no tatuarse, dice que los hombres no se deben de rasurar los lados de su cara, esta zona aquí. Entonces, si te has rasurado, eres igual de pecaminoso que una persona que se tatúa. Si esa es tu definición. En un momento dices, yo tengo años sin taparme. Ok. Entonces, déjate doy una respuesta más. Cuando he dicho esto, muchas personas me han dicho, no debes de tatuarte porque tu templo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cómo puede ser que marques el templo del Espíritu Santo. Entonces, si esa es tu mentalidad, entonces queda fuera cosas como maquillaje. Entonces, pero es que maquillaje no es permanente, pero no deja de ser pintura. Pero déjame explico esto. Yo creo que no debes de tatuarte por rebelión, porque la Biblia dice que no debemos de ser rebeldes, que la rebelión es como el pecado de brujería. Entonces, si tú eres menor de edad y tus papás te dicen no te tatúes, y te vas y te tatúas, es un pecado. También si vas y te tatúas algo que es agresivamente lleno de rebelión, yo creo que eso también es pecado, no porque el tatuarse es pecado, sino porque el tener rebelión es pecado. Y una cosa que tienes que considerar es que cuando te tatúas, en México no puedes donar sangre. En Estados Unidos ha cambiado y lo más probable es que en México cambie pronto, pero una persona, y eso aplica también a los piercings, una persona que tiene un tatuaje o que tiene un piercing no puede donar sangre. Entonces, por ejemplo, en el caso que se enferme tu hijo, que chafa que tengas que buscar donadores porque tú te quisiste poner una cruz en tu brazo. Pero, por ejemplo, yo no tengo tatuajes, pero yo tampoco puedo donar sangre porque tuve tuberculosis cuando era niño y también tengo la presión demasiado baja. Entonces, aunque yo quisiera donarle sangre a mi hijo, no puedo. Entonces, yo creo que lo tienes que orar, y yo creo que tienes que tener cuidado, porque sí, mucha gente se va a ofender y muchas personas van a decir, ¿cómo crees? Eso es pecado. Pero yo creo que sí está cambiando la cultura,
Y entiendo, y tienes que entender a la generación pasada. Hace 30 años solamente los narcotraficantes, los drogadictos, los cholos, los rebeldes se ponían tatuajes, y hoy en día eso está cambiando. Hoy en día no es un acto de rebelión, sino de arte. Pero tienes que tener cuidado de no ofender innecesariamente a los que están a tu alrededor. Entonces, si te mueres de ganas de tatuarte, yo creo que te debes de tatuar en un lugar donde lo puedes cubrir, y tatuarte algo que es artístico y que no sea malinterpretado como algo rebelde. Entonces, esos serían mis consejos. Peleense en los comentarios, mándenos más preguntas. Hola, mi nombre es Jonathan Domingo, pastor de Horizonte Ensenada, y estás escuchando Radio Calvary Chapel, Puebla. Radio Calvary Chapel. Bien, pues como ven, estaba un poco alejado del micrófono, pero ya regresamos aquí. Mi amigo Dani me está compartiendo unos cacahuatitos. Y estamos en la charla sobre esta situación y esta cuestión de los tatuajes. Y no es inevitable referirnos siempre al versículo del cual comenta el pastor Jonathan también, que es Levítico 19, 26, 28. Y este es el lugar en la Biblia en donde única y específicamente se habla sobre los tatuajes, específicamente sobre los tatuajes. Digo, hay muchísimas modificaciones, pero aquí estamos hablando de tatuajes o piercings, que es lo que más comúnmente encontramos en la sociedad, y encontramos en ocasiones en algunos lugares o algunos hermanos que llegan a la iglesia tatuados, o algunos hermanos que deciden hacerse esto. Y eso específicamente de esto nos está hablando Levítico 19, 26, 28. Y nosotros tenemos que referirnos al momento en que se prescribe la ley, como comentaba el pastor. Al momento en que se prescribe la ley, el pueblo sale de Egipto. Recordemos que cuando sale de Egipto, y es específico en el verso número 27 de Levítico, nos habla y nos dice que no nos haremos tonsura en nuestras cabezas, ni dañaréis la punta de la barba. Lo voy a leer en otra versión para que sea más fácil de entender. Dice, no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. Dios enfatizando que Él es el Dios de Israel y prohibiendo a su pueblo en ese momento específico que no hicieran ese tipo de cortes de cabello, ni ese tipo de tatuajes o marca en su cuerpo. Dios prohíbe estas cosas en ese versículo en Levítico por su trasfondo supersticioso. Los antiguos sacerdotes de Egipto se rasuraban de una forma mística porque de esa manera se relacionaban con sus deidades. Digo, se rasuraban de una forma de esta que nos está hablando porque era una manera mística de relacionarse con sus deidades. Tenían así un cortecito muy extraño y muy raro, el cual hacía que ellos de esa manera también tuvieran esa relación mística con sus dioses. Ahora bien, dentro de esta ley de Levítico que nos presenta era una prohibición, y quien hacía esta ley violaba esa prohibición, esa ley. Y hay que saber la diferencia entre la ley, y eso no tiene muchos años. Yo recuerdo los grupos de punk en los 70s, los grupos de rock en los 60s comenzaban a tatuarse no hace mucho tiempo, hace más o menos 40 años. No tiene muchísimo tiempo que esto ha iniciado ni se ha retomado. Esto tiene muchísimos años atrás. Desde los maoríes, etcétera, la gente guerrera que se tatuaba, se realizaba piercings. De hecho, los mayas, los aztecas utilizaban piercings y algunas perforaciones y modificaciones corporales extremas. Sin embargo, trasladémoslos a nuestra cultura. Tomemos esto en cuenta. La prescripción de la ley se daba en esos momentos porque el pueblo salía de un lugar en donde el paganismo estaba evidente. Y esta prescripción de la ley, nosotros como creyentes no estamos obligados a guardarla, porque Cristo ya vino a cumplir esta ley mosaica. No estoy hablando de los mandamientos, sino estoy hablando de la ley mosaica que tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Y Santiago es claro en la Biblia, en Santiago 2:10, al hablarnos de esto, porque dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Hablamos en Calvary Chapel también de la manera en que a veces el legalismo te lleva a un extremo, el cual hace que tú hagas que otras personas cometan pecado, como el caso del rey Saúl en el libro de 1 Samuel 14, como el voto que hizo Saúl ante Dios hizo que el pueblo pecara. Ese legalismo te lleva a veces a pensar de esta manera al momento de querer cumplir toda la ley, pero al sentirte mal porque ya fallaste en un punto. Cristo vino a cumplir la ley y Cristo vino a morir por ese cumplimiento, y no hay manera en que nosotros podamos arreglar esa circunstancia. Si nosotros queremos guardar este mandamiento de la ley, nos obligamos a guardarlo todo, todos aquellos que están prescritos en la misma. Y por eso yo considero que no hay un argumento en el Nuevo Testamento en contra del tatuaje ni de las perforaciones, sino nosotros tratamos el día de hoy de llegar a ver lo que Dios piensa del tatuaje. No lo que Dios pensaba en el Levítico, sino la manera de lo que Dios piensa en el tatuaje
en este momento. Entonces, cuando sabemos que Cristo vino a cumplir la ley, o cuando ya tenemos en cuenta que Cristo ya vino a cumplir la ley, el tatuaje en sí mismo no es algo que sea en esencia malo. En esencia malo estoy diciendo, el tatuaje con un piercing, sino hablamos de lo correcto ante los ojos de Dios. Pero con eso vamos a regresar y te voy a mandar una canción precisamente de un hombre que llegó a Dios con muchísimos tatuajes en su cuerpo. Él se llama Brian Head Welch, él es miembro de una banda de rock que se llama Korn, y en el momento en el que llega a Cristo era un hombre que ya tenía muchos tatuajes, y esta canción precisamente tiene que ver mucho con los temas que estamos viviendo día a día. Y esta canción se llama Muere, Religión Muere. No te vayas a espantar con el ritmo de la canción si la escuchas alguna vez, porque es un poco de rock pesado, sino pon atención a la letra, aunque está en inglés. Habla de cómo la religión tiene que morir para nosotros y debemos de buscar esa relación con Cristo. Vamos a escuchar a Brian Head Welch y regresamos con ¿es correcto o no es correcto el tatuaje o el piercing? Ven, volvemos. Y esta canción da tema para otro tema que vamos a tratar el de 8 días, que va a ser el rock, blasfemia o bendición. Y nosotros vamos a hablar precisamente de Brian Head Welch, Korn, de POD, y sobre todo, ¿saben qué? Vamos a hablar de Cristo, porque eso es lo más importante. Bueno, pues nos quedamos antes de esta canción de Brian Head Welch de Muere, Religión Muere, con la cuestión de, si Dios dice que no es pecaminoso ni es malo el tatuaje, bueno, tampoco Él está diciendo que lo tenemos que hacer. Entonces, hay cosas que en ocasiones no son malas, pero que puede que no sean correctas. Y hay cosas que parecen correctas, pero que son malas. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y tú como chavo, y tú si tú estás escuchando como papá, o tío, o influencia que tienes con algún joven, quiero decirte que los tatuajes tienen también un contexto cultural. ¿A qué me refiero con un contexto cultural? Como comentábamos en un inicio, lo que nos decía la socióloga, es que en ocasiones este contexto cultural habla de esa modificación. No porque el tatuaje sea bien visto por ti, puede ser bien visto por otras personas. ¿A qué me refiero? No en el sentido religioso, sino cultural. Si el tatuaje es correcto en el ámbito social y laboral en el que vivimos, ¿el tatuaje es bien visto? Hazte esa pregunta porque es importante, porque hay una parte, un sector de la sociedad en la cual es mal visto el tatuaje y hay otra parte que está bien visto. Y aunque esto ya no es un tabú, es decir, no es una prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertas personas, o sea, no es un tabú ya, ciertos paradigmas se han roto y ahora el tatuaje ya podría ser o llamarse una subcultura. Entonces, si el tatuaje o el piercing es un tema que incomoda a cierta parte de la sociedad, ¿es correcto tatuarme o no? ¿Entiendes que no es malo? Dios no lo prohíbe, sin embargo, en el sentido social, nosotros tenemos como cristianos también hablar de una reserva. Si vas a pedir un trabajo y la gente te ve con un tatuaje, en muchas ocasiones, en nuestro país al menos, la gente te da las gracias. Y si vas a donar sangre, como comentaba el pastor Jonathan, también en muchas ocasiones te dicen, no gracias, no lo necesitamos porque puede tener muchísimas enfermedades. Entonces, entendemos que no es malo, sin embargo el tatuaje es correcto, pero vamos a ir a la palabra de Dios para saber lo que nos dice. Primera de Corintios 10:23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Entonces no se trata de decir, no te tatúes porque te vas a ir al infierno. Y tampoco, pues está bien decir, pues está bien chido, hazte acá unos apóstoles acá bien groovies en la espalda para que todos vean que estás a la moda y a la onda cristiana. Corintios es bien claro, y Corintios también nos habla en 1 Corintios 10:71, si pues coméis o bebéis, o te tatúas, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No dice tatúas, eso yo lo puse. Pero entonces, si coméis o bebéis, o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a tu familia, yo lo estoy añadiendo, ni a tus amigos, ni mucha gente, menos a la gente de la iglesia. Y eso te lo dejo para que saques tus propias conclusiones. Socialmente aceptado algunas cosas son correctas, otras incorrectas, pero nosotros a la palabra de Dios nos está diciendo que todo para ti es lícito, pero no todo te conviene. Y si esto es piedra de tropiezo, porque eso es al final lo que nosotros vamos a estar comentando, piensa lo que estás haciendo, tú vas a tener tu decisión y sacar tus propias conclusiones. Si a ti te evita que a lo mejor tienes un tatuaje, el ir a compartir la palabra de Dios, porque a esas personas les causa cierto ruido,
Ya sea ponte unas mangas largas si es que ya lo tienes, o piensa bien lo que vas a hacer. Otro de las circunstancias que encontramos mucho es con nuestros hermanos o con nuestros y no agradarnos a nosotros mismos. Por el amor a un hermano, por el amor a una hermana, considera también si es bueno ponerte o no un tatuaje. Aquí nos habla Romano de la manera en que nosotros tenemos que comportarnos con nuestra hermandad cristiana. De qué manera nosotros debemos comportarnos con otro hermano. Si ellos no son fuertes como tú en tu fe, y si ellos no pueden soportar el verte con un tatuaje, piensa en amor de qué manera puedes manejar este asunto de un tatuaje, de un piercing. Por eso decía que Dios no condena el tatuaje. Sin embargo, si esto puede ser para que otro hermano no entienda o no entiende la manera en que tú ves esta cuestión de una modificación corporal como el tatuaje o el piercing, no me estoy refiriendo a las otras porque a mí en lo personal se me hace un extremo, de qué manera tú debes respetar lo que la palabra de Dios dice. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es para que Dios a ti mismo te hable y Dios te haga decidir. ¿Ok? Y en el último de los casos, podríamos hablar también del ámbito familiar. Si aún dependes de tu mamá o de tu papá, se puede generar un problema muy grande con esto. Yo creo que es de las cosas que más se generan problemas. Entonces tampoco es correcto si tú crees que como hijo a cierta edad, cuando todavía estás viviendo en casa y todavía dependes de tus padres, conclusiones. Dentro de la iglesia, los hermanos de la iglesia pueden considerar que su fe se vea un poco quebrantada o más bien movida por las cuestiones que tú estás tratando. Y tu padre y tu madre puede que te lo estén prohibiendo. Entonces, estas son algunas de las cosas que la Biblia nos dice. Si después de esto tú decides hacerte un tatuaje, porque es también la libertad que Dios te da, y sobrepasas todos y cada uno de los puntos que estamos diciendo, es tu relación con Dios la que debes cuidar. En ocasiones, en muchas iglesias, mucha gente viene ya con un tatuaje, viene ya con una perforación, y se les prohíbe entrar porque de cierta forma no son dignos de ver a una persona que Dios, hacen suponer que Dios no es digno de ver a una persona con tatuajes o perforaciones. Y tenemos que tener cuidado porque esta religiosidad nos está parando que otras personas puedan venir a convivir y a compartir, a tener una comunión con el cuerpo de Cristo y con Dios mismo. Hay que tener mucho cuidado. A final de cuentas, lo que el corazón tiene, o los malos pensamientos, o los homicidios, o los adulterios, o las fornicaciones, los hurtos, o los falsos testimonios y las blasfemias vienen del corazón. No vienen de un tatuaje, no vienen de un piercing, no vienen de una forma de vestir, sino vienen total y completamente del corazón. Es por eso que tú debes de tener cuidado. Yo ya te presenté estas opciones, yo ya te presenté lo que piensan unos pastores. También escuchando en alguna ocasión el pastor Brian Brotherson toma este versículo de Levítico y nos habla de la manera en que nosotros debemos de tener esa libertad en Cristo para decidir con Él y junto con Él lo que tienes o no que hacer, si es correcto o no. Quiero que quede bien claro en eso, porque en este tema siempre va a haber gente que va a pensar que sí, va a pensar que no, va a pensar que es bueno, va a pensar que es malo, pero a final de cuentas esto es una decisión propia. Si esto no afecta tu relación con Dios, cuando en verdad estás buscando agradarle, yo considero que no pasa nada. En lo personal no tengo tatuajes y nunca me haría un tatuaje. Yo no, pero si tú tienes esa decisión y esa decisión no afecta tu relación personal con Cristo, no hablemos de cuestiones doctrinales porque no hay tal doctrina sobre los tatuajes en la Biblia o sobre las modificaciones, ni tampoco de la salvación. Tu salvación no va a estar en duda si te pones un piercing o un tatuaje. En ocasión compartí el evangelio con un muchacho y me decía que no podía, o se sentía que no podía entrar al reino de los cielos porque tenía un tatuaje. No podemos nosotros como personas limitar la obra de salvación de Cristo con lo que ya alcanzó con su sacrificio y su muerte. Entonces, es conforme a lo que también tu conciencia y Dios te dicte, más bien tu conciencia en Dios te dicte, y conforme a lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Y ese es el consejo. Y saben que, a pesar de todo, y esto es lo que yo quiero hablar el día de hoy, ¿de qué me sirve crear toda una doctrina del tatuaje o del piercing, o ponerme 1000 tatuajes o 1000 piercings y voy a una iglesia, si yo no salgo a trabajar en la obra de Dios, si no salgo a compartir,
si no comparto tiempo con los necesitados de la palabra de Dios, si no salgo a consolar a aquellos que necesitan de la palabra de Dios, si no les hablo ni exhorto a mis hermanos, si no me antepongo al mal, ¿de qué me sirve crear doctrinas sobre los tatuajes? ¿De qué me sirve también ponerme 50 versículos de la Biblia tatuados en mi cuerpo si no llevo la palabra de Dios a la acción y si no soy una persona comprometida y queriendo agradarle al 100%? De nada sirve, hermano, hermana, joven, de nada sirve si tú no vives la palabra de Dios día a día. Nosotros estamos aprendiendo en Filipenses, cuando el apóstol Pablo dice que todas las cosas que él ha tenido ya son basura para él por la ganancia, por lo que ha ganado al conocer a Cristo. Y para él ahora es Cristo, es vivir, y el morir es morir nada más. O sea, para él Cristo es vivir y lo demás ya no le importa. Entonces tengan cuidado con esto, ahí está el consejo, síganos escuchando. Nosotros ya casi vamos a terminar porque es la hora de terminar. Vamos a ir a una última canción, esperamos tus comentarios. Este programa lo vamos a subir a la internet, a Radio Calvary Chapel Puebla en YouTube. Vamos a escuchar un rap, y de eso vamos a hablar de rap, hip hop, ska, hip hop, rap, rock, heavy metal, etcétera, etcétera, etcétera. Please don't wear me but wash me, I'm too big. Cold water me, compressed structure, tuck me. ¿Qué onda con este hip hop de Stephen the Levite? Ja, ja, ja. Espero que les haya gustado. Y para terminar, como siempre, con nuestra gustosa y aclamada y bien querida sección, hoy les vamos a presentar parte del testimonio de un rockero, Alice Cooper, un rockero al cual mucha gente trataba, pues, como un dios en sí mismo. Alice Cooper se sentía también él como un dios, sin embargo, él desde chiquito recibió la palabra de Dios a través de su papá, que fue pastor, y él, pues, en un tiempo se alejó de Dios, pero hace unos años él volvió a hacer su decisión por Cristo, y ahora Alice Cooper está escribiendo música rockera, y me gusta mucho una frase que pegué por ahí del Facebook, donde dice: beber cerveza es fácil, destrozar tu cuarto de hotel como toda estrella de rock es fácil, pero ser cristiano, eso sí, en ocasiones es un poco difícil. Eso es la verdadera rebelión. Esto es lo que nos dice Alice Cooper, porque pues la verdad sí es cierto, ser cristiano es la verdadera rebelión en contra de un sistema que cada día nos va consumiendo más. Vamos a escuchar el testimonio de este hermano Alice Cooper. Búscalo en YouTube, algunos de sus nuevos videos. Los antiguos están medio locochones, pero busca sus nuevos videos. Te recomiendo una canción que se llama La Segunda Avenida y My God de Alice Cooper. Escúchalos. Y con esto nos despedimos. Gracias Dani Ramírez en los controles. Gracias a todos los que nos escucharon. A las personas que nos escucharon hoy, te invitamos a escuchar de que 8 días música secular. Bendición o blasfemia. Vamos a escucharlo de aquí 8 días, pero ahora te dejo con Alice Cooper y su testimonio. Yeah. Que tengas una buena tarde. Nosotros somos Brainwash en Radio Calvary Chapel Puebla. Que Dios te bendiga. Te recuerdo, antes de irme, nos reunimos los jóvenes a las 11:30 de la mañana aquí en Calvary Chapel Puebla, Avenida México, Puebla número 41, en San Juan, Cuautlancingo, y el teléfono es 245-4620. Y si tú tienes el deseo de apoyar un ministerio de evangelismo en la calle con las personas que viven en estado de calle o en indigencia, nosotros aceptamos sopa de pasta, puedes donarnos aceite, puedes donarnos vendas, puedes donarnos algo de medicina para el dolor, jugos, y ya. No aceptamos donaciones en dinero, solamente en especie. Gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos de aquí 8 días. Bye. Hijo de un predicador, Vincent Damon Fournier, nacido el 4 de febrero de 1948 en Detroit, Michigan, luego conocido como Alice Cooper, fue uno de los pioneros en asociar rock y espectáculo en sus conciertos y en montar pequeñas historias teatrales encima de un escenario donde a la vez tocaba un grupo de rock y crear de sí mismo un personaje surgido de las más sórdidas pesadillas. Vincent tomó prestado el nombre Alice Cooper de una hechicera del siglo XVII que murió en la cacería de brujas de Salem. Su carrera como rockero comenzó pronto en la escuela secundaria, pero su grupo Irwins no quedó como uno más de tantos grupos rockeros de adolescentes. Encarnó la primera camada de heavy metal junto a Deep Purple, Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Fue pionero del shock rock, codo con grupos como Kiss, Twisted Sister y el cantante Marilyn Manson.
La relevancia de este músico queda patente al comprobar sus cifras de ventas. Nada menos que 50 millones de copias vendidas de sus 21 álbumes en más de 30 años de carrera. En 1971, 18 fue su primer single en entrar en la lista de top norteamericana, pero su verdadero boom llegó un año después, con su tema y disco School Out, un álbum que sembró la polémica y que se situó entre los 10 más vendidos de ese año. Sus conciertos no eran precisamente un recital de delicadeza y buen gusto. Cooper solía terminarlos destrozando a golpes de hacha, únicos que guardaban un gran parecido con bebés, y aparecía sobre el escenario con un espeso maquillaje negro que chorreaba desde sus ojos hasta la boca, lo que le confería un aspecto diabólico. La ferviente multitud que acudía a sus recitales le respetaba y escuchaba sus consejos como venidos del gran gurú espiritual del heavy metal. Pero el rockero que dejaba sueltas serpientes pitones sobre el escenario y guillotinaba gallinas durante sus conciertos vivía un éxito aparente. Su vida llena de desorden estaba destrozándolo a él y a su familia. Cuando el alcoholismo estuvo a punto de arruinar su vida y su matrimonio, su esposa Cheryl le llevó a un templo cristiano en el que el pastor lanzó un sermón incendiario sobre el infierno. El predicador despertó en el problemático músico las ganas de no querer ir al infierno, y las olvidadas oraciones y creencias de su infancia recuperaron protagonismo en su vida. Hoy en día, Vincent acude a una apacible iglesia cristiana. El músico de Detroit declaró a la revista Hard Music Magazine algo que hasta hace pocos meses hubiera sido difícil de creer. Ser cristiano, dijo, es algo en lo que vas progresando. Es una dinámica en movimiento. Uno va aprendiendo. Uno va a su estudio bíblico. Uno debe orar. El refrán dice que los viejos rockeros nunca mueren, pero Alice Cooper es la mejor prueba que con el tiempo algunos se convierten. Las letras de sus canciones hablaban de necrofilia, violencia, sexo, alcohol y drogas. Hoy quiere dedicar su vida a seguir a Jesucristo. Continúa dando consejos, pero desde el polo opuesto. No quiero convertirme en una celebridad cristiana, ha asegurado, porque es muy fácil concentrarse en Alice Cooper y no en Cristo. Yo soy un cantante de rock. No soy nada más que eso. No soy un filósofo. Me considero muy abajo en la escala de cristianos conocedores. Así que no busquen respuestas de mí. Yo era una cosa antes, ahora soy algo completamente nuevo. No juzguen a Alice por lo que solía ser. Alaben a Dios por lo que soy ahora. Su temor a la condena le ha llevado también a cambiar su punto de vista sobre el diablo. Ahora advierte, tengan cuidado. Satanás no es un mito. No vayan por ahí creyendo que Satán es una broma. Cuando el diario británico The Sunday Times le preguntó cómo un rockero rebelde podía ser cristiano, Cooper dio la siguiente respuesta. Beber cerveza es fácil. Destrozar la habitación de un hotel es fácil. Pero ser cristiano, eso es duro. Eso es una verdadera rebelión. Este programa fue presentado por Calvary Chapel Puebla y Calvary Chapel Atlixco, Avenida México Puebla número 41, San Juan Cuautlancingo. Facebook Calvary Chapel Atlixco, Facebook e Instagram Calvary Chapel Puebla.